Hola, otra vez aquí estamos listos para seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos, esa carta que ya nos ha bendecido tanto en esos momentos anteriores y todavía seguimos. Ahorita estamos en un tiempo difícil a nivel mundial. Hay problemas de violencia en toda parte. Estamos nosotros con la vista en lo que está pasando y ese puede provocar unas dudas acerca de lo que está haciendo el Señor en esos momentos. Unos dicen, pues sí, Dios tiene el control de todo. ¿Por qué unos están sufriendo? ¿Por qué esta está pasando con nosotros? Y de verdad necesitamos responder a esas dudas, esas preguntas. El escritor de los Hebreos, a esa carta a los Hebreos, nos está hablando de que podemos confiar en Dios aun cuando no podemos ver con los ojos físicos lo que está haciendo nuestro Señor. Va a usar como ejemplo la persona de Abraham y vamos nosotros también a analizar un poquito acerca de él. Vamos nosotros solamente a tomar unos pocos versos, de versos 13 a verso 20, fin de este capítulo 6 del libro de Hebreos. Déjanos comenzar leyendo esa parte, ese texto 13 a 20 y luego vamos a estar analizando un poquito acerca. No olvides de que estemos esperando que todos crezcan en esos momentos en su vida espiritual. No solamente es un hábito que tenemos, no solamente es para cumplir con un deber que estamos con un estudio bíblico, sino es para que estemos nosotros más como Cristo y que tengamos una vida que puede atraer a los demás a la presencia de Dios. Entonces, tome tiempo para estudiar, descarga el PDF que está conectado acá con esa lección, ese video, para que podamos nosotros no solamente en un pasadito estar revisando o viendo esos versos, pero que pueden impactar a cada persona. Entonces, comenzando en verso 13, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, a confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Así es el texto que nos toca hoy, y vamos a estar con un tema que es muy importante, que nuestra esperanza en Jesús es un ancla del alma. Nosotros entendemos de que gente en nuestro entorno a veces dicen cosas que luego no son capaces para cumplir. Pero no es así con Dios, porque ninguna cosa le agarre por sorpresa en el futuro. Dios sabe todo, lo presente así como el futuro. Lo que iba a pasar por nosotros ya es un hecho, una realidad por Él. Entonces, cuando Él dice, voy a hacer eso, cuando Él hace una promesa,
es una garantía. Y el escritor de los Hebreos nos está acordando de una persona del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue muy común hacer juramentos, y ese es por la vida de una persona, por algo que no podía arriesgar. Ese es para decir, mira, jamás voy a romper, jamás voy a negar de cumplir mi palabra en el futuro. Esa es una garantía a la persona quien está recibiendo ese juramento. Entonces tenemos en varios textos, vamos a estar pasando en el libro de Génesis, vamos a estar hablando y vamos a estar analizando de que Abraham podía creer en Dios, aún sin ver la respuesta con sus ojos naturales. Fíjense bien en lo que está diciendo. Génesis capítulo 12, vamos a iniciar allá. Es un texto muy especial por su servidor. Yo tengo un corazón muy grande, amo mucho a misiones como iglesia. Saben ustedes que apoyamos a los misioneros quienes están trabajando en toda parte. Tenemos varios reconocimientos dados en diferentes momentos por los años, por nuestra participación en misiones. También soy maestro en los institutos bíblicos cerquitas, enseñando varias clases, pero principalmente la misionología, hablando de que Dios tiene un corazón hacia las naciones. Y siempre cuando iniciamos una clase así de misionología, estamos con ese texto que ahorita les voy a leer. En Génesis capítulo 12 habla la primera vez de misiones. Escuchen lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti, y aquí está la promesa por las naciones, medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí tenemos la promesa que Dios está dando a Abraham. Solamente basada en la promesa, no en una prueba, no en una cosa ocular. No estaba tratando a Abraham, a Dios, como fue Gideón, por ejemplo, diciendo, pues, que quiero verificar que eres tú quien me estás hablando. Ninguna prueba, solamente por la fe, Abraham decidió empacar a todas sus pertenencias y salir de su lugar, buscando un lugar que Dios le va a estar dando. En Génesis 13, el siguiente capítulo, incluso tenemos otra vez un momento en cuando Dios está renovando su promesa. En verso 14 en adelante dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendencias. Tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Fíjense bien que todavía no ha recibido a Abraham. Es un momento en cuando Dios está renovando su promesa, pero otra vez tenemos una respuesta de forma inmediata de Abraham, porque confió en la palabra de Dios. Dios siempre
está ofreciéndonos su palabra como garantía. Eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Y más tarde Abraham, después de haber derrotado los 4 reyes y rescató a Lot, esa es toda historia, en cuando incluso tenemos ese personaje de Melquisedec, tenemos otra vez en capítulo 15 y versos 1 a 6. Después de eso, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham otra vez creó el Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Fíjense bien de que Dios simplemente cuando los seres humanos, nosotros, tú y yo, cuando creemos la palabra de Dios, en vez de creer lo que está anunciando las noticias, en vez de creer lo que estamos viendo con los ojos naturales, en vez de creer las emociones, en vez de confiar en las cosas que está en nuestro entorno, ese, dice Dios, es la justicia, porque más me vale mi palabra, más está dando valor a mi palabra que todas esas otras cosas. Y Abraham tenía la confianza, tanta confianza de que el juramento de Dios hacia Abraham fue ya por ser revelado y Abraham podía hacer algo que a nosotros muchos no entienden, porque llegaba un momento en cuando Dios dice, después de tanto tiempo, imagínense, Abraham tenía 75 años cuando el Señor le dijo y le dio la promesa de tener descendencia y tenía que esperar 25 años, es decir, cuando tenía 100 años nació Isaac. Entonces caminaba sin poder comprobar por la vista, sin ver ninguna cosa en la naturaleza que dice es cierto lo que Dios está haciendo. Todavía tenía los cananeos viviendo en la tierra que Dios le había dicho será suya. Entonces no tenía ninguna cosa que puede comprobar. Incluso cuando Dios mismo está en persona diciendo que va a tener un bebé, su propia esposa está riéndose. Fíjense, ninguna cosa está por animar la fe de Abraham. Pero Abraham seguía con la fe. Entonces cuando tenía ese hijo Isaac, Dios le llegó diciendo, mira, quiero que hagas un sacrificio. Vayas y hagas ese sacrificio. Estoy en Génesis capítulo 22 y versos 15 a 18 y dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ese es el momento en cuando ya tenía listo todo para matar a su hijo. Había apartado de su casa. Había llegado él con su hijo Isaac, con la leña, con todo lo necesario para hacer el sacrificio, menos el sacrificio. Había preguntado incluso su hijo Isaac, ¿dónde está el sacrificio? Dios va a proveer, fue la respuesta de su papá Abraham, porque tenía la confianza en Dios. Tenía también la certeza de que si fuera muerto ese hijo suyo, Dios tenía el poder para levantarle. Entonces con todo, y dice el ángel por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho eso? No me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor. Ese es el momento en cuando convierta la promesa en juramento.
Porque como dice en Hebreos, nuestro texto que tenemos, que son dos cosas inmutables de que Dios no se miente. Entonces tenía la promesa y el juramento. Tiene aquí, Dios en ese momento es como está levantándose de su trono, elevando la mano y dice, juro por mí mismo, afirme el Señor, que te bendeciré en gran manera. Y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Otra vez, la promesa de misiones. Entonces, por todos esos años, Abraham tenía la confianza. ¿Y cómo podemos nosotros ver? No tenía capacidad en su vida natural ver el cumplimiento de la promesa. Sí es cierto, un grano, un poquito, porque sí nació Isaac. Tenía el placer de tener a su hijo en su presencia, pero Isaac no representaba naciones. Isaac no significa que fuera una bendición a todos, no es una descendencia más que el polvo de la tierra. Abraham no podía ver esas cosas, porque luego, como está en la guía que tiene al lado, ya descargado, vamos a estar analizando la vida de Abraham con la vida nuestra, la vida de fe que tenemos. Porque aquí tenemos esa acerca de nuestra confianza que está en Dios. En el capítulo 21 de Génesis y verso 12, ese es cuando tenía ese hijo Isaac. Antes de, obviamente, el momento en cuando iba a sacrificar a su hijo, nació su hijo. En capítulo 21 y verso 12 dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Cada vez obedeció a Abraham sin la vista, sin ver. Y luego el libro de Romanos, capítulo 4 y verso 19, dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. A lo mejor tenía mucha esperanza a 75 años, pero a 95 años todavía dice, no flaqueó. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, pero Dios le había dicho. Entonces tenía la confianza. Dios siempre recuerda sus promesas. Como dice ese texto de Hebreos 6, son dos cosas inmutables. Es decir, que es imposible que no cumpla la palabra de Dios. Fíjense bien, cuando Dios llega a su amigo a Abraham, y dice, vete de tu casa a la montaña que te voy a mostrar. Entonces se fueron de un lugar. Y estamos nosotros hablando de una montaña no tan cerquita a donde estaba Abraham en el momento. Moriah. Estaba buscando allá abajo, en la parte abajo de la montaña, colina. Entonces está diciendo a sus siervos, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar, vamos a sacrificar al Señor y regresaremos. Porque tenía la confianza en su corazón, en su mente, de que Dios va a proveer. Todo eso pasó. Pero fíjense, no sé si recuerden, más adelante en la vida de los israelitas, llegaban a ser una nación, tanto como Dios le había prometido. Como esclavos en Egipto había salido con fuerza. Estamos leyendo eso ahorita en nuestros estudios diarios de la lectura de la Biblia. Y por fin, después de Moisés, llegaron todos a la tierra prometida. Entraron y por un tiempo tenía jueces. Y luego clamaron a Dios para hacer como las otras naciones, los otros países. Y se establecieron reyes. Primer rey siendo Saúl. Y luego tenía otro rey.
conforme, dice, al corazón de Dios. Ese rey se llamaba David. Pues en un momento David hizo algo mal. Él insistió en contar, tenía que hacer un censo de todos los que pueden pelear. Quería saber cuántos hombres tenía en el país para ser guerreros. Ese ofendió al Señor. Dando que fuera un momento de castigo, comenzó, y ya saben la historia, creo yo, pero está ya en 2 Samuel 23, 24, también en Crónicas está, pero de tal manera, voy a estar en el texto de 2 Samuel, capítulo 24. Ese es cuando Dios, el ángel destructor de Dios, está matando muchas personas. ¿Sí? Y escucha lo que dice en verso 16. Porque unos están acreditando, incluso yo estimo mucho al rey David. Pero fíjense bien en lo que dice. Dice en capítulo 24 de 2 Samuel, verso 16, entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Aruera, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo el ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Uno puede decir, mira, no entiendo qué quiere esa. Todavía no había llegado David para sacrificar. Y en ese texto, el ángel está en ese lugar indicado en el texto. Y en ese momento, los ojos de Dios están viendo el ángel destructor y de repente Dios dice, basta. No es una respuesta de David. No es una respuesta de que David había hecho un sacrificio. Y estimo mucho a David. No estoy diciendo que era algo mal. Incluso él dice, no voy a sacrificar algo que no me cuesta nada. Y fue una persona de integridad en su respuesta, obviamente. Pero Dios paró antes de que David estaba ofreciendo sacrificios. Entonces, necesitamos entender por qué. ¿Por qué? En 2 Crónicas, capítulo 3, tenemos el momento en cuando Salomón está construyendo el templo. Y escucha lo que dice. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Aruna el Jebuseo. Déjeme explicar. Cuando Dios estaba moviendo, dice que estaba en el monte Moriah. Ese fue el mismo lugar en donde Abraham estaba a punto de matar a su hijo Isaac. Y cuando el ángel destructor llegaba a ese lugar, de repente Dios dice, basta, ya para, no puede seguir. No fue una respuesta porque David estaba ofreciendo sacrificios. Sí, claro, David llegó. David compró esa parcela, ofreció sacrificios. Todo eso es cierto. Incluso sobre ese mismo lugar estaba construido el templo, que es Jerusalén, el día de hoy. En esa misma ciudad fue incluso sacrificado el Hijo de Dios, cerquita al mismo lugar. Obviamente no estaba sacrificado dentro del templo, sino en Monte Gálgota. Pero nosotros entendemos de que Dios está viendo ese lugar, porque ese fue el lugar de un sacrificio. Y un lugar en cuando Dios levantó la mano y dice, juro por mí mismo. Y cuando el ángel destructor llegaba a ese lugar de destrucción, estaba moviéndose hacia Jerusalén, Dios dice, basta, ya. No ha cumplido su trabajo. Fue la intención de matar más personas, pero llegar a ese lugar, Dios dice, y Dios es un Dios de promesas.
Lo hizo con Noé. Dice que cada vez que yo veo ese arco iris, voy a recordar. Entonces lo mismo pasó en la vida de David. Tenía el éxito David no por haber sacrificado, sino porque Dios había llegado al lugar y recordaba el juramento. Dice, yo recuerdo que como fuera hoy mismo, porque para Dios está fuera de tiempo. Él dice, mira, ese fue en el tiempo de Abraham, aun cuando ha pasado generaciones y generaciones, cientos de años. Yo recuerdo como fuera hoy. Entonces yo otra vez estoy levantando mi mano en juramento diciendo que jamás voy a destruir a ustedes. Ustedes sí van a ser tan numerosos como la descendencia y yo no puedo matar tantas personas porque fue mi juramento que están por extender a toda tierra. Esa fue la respuesta de Dios. Después de su muerte, Abraham recibió la promesa, no antes. No estaba durante la vida de Abraham en cuando él recibió la promesa, sino mucho después. En Gálatas capítulo 3 y verso 8 a 9 dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Pablo en el texto de Gálatas nos está recordando de que Abraham vivía toda su vida por la fe. Luego en el PDF yo tengo un gráfico que habla de Abraham, pero también de los hebreos y nosotros. Allá en las escrituras, cómo fue y lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Es porque es importante que nosotros tengamos la misma respuesta de Abraham. Abraham, sin haber visto, tenía que mover por la fe. Nosotros, sin ver todo, aun cuando todas la condición del mundo, los vecinos, los anuncios, la condición de nuestras emociones, cuando todo está en contra, tenemos que responder con la fe, tanto como Abraham. Entonces, punto 1 que puse allá, dice, hablando de Abraham, recibió la promesa de muchos hijos. Y nosotros, ¿qué dice? Recibimos la promesa de que Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es lo que está diciendo aquí en nuestro texto. Tenemos una promesa, que siempre tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Punto 2, hablando de Abraham, recibió el juramento de Dios. Dice que, por cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y también nosotros recibimos el juramento de Dios acerca de Jesús. Acá en ese mismo Hebreos, versos 20, y tengo acá escrito por ustedes, y dice en los versos 20 a 22, y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Entonces también somos herederos, somos los quienes están disfrutando de un juramento de parte de Dios. Y como sabemos, cuando Dios ve su juramento, Él responde. Como fue en el momento con David llegando al monte y viendo su juramento, el momento en cuando se levantó la mano y juró a Abraham, Él dice, basta, es suficiente. Cada vez que levante ese arco iris, Él dice, basta, es suficiente. Yo recuerdo, porque es imposible que Dios no cumple su palabra. Número 3 que tengo allá en el PDF es que en el caso de Abraham creyó y esperó con paciencia
al resto de su vida. Ese incluso es lo que nos dice en nuestro texto el día de hoy. Capítulo 6 y verso 15 dice, así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y nosotros, hablando del otro lado, número 3, de nosotros hemos de heredar las promesas por fe y paciencia. El momento de aceptar a Cristo Jesús, no estamos de repente en el cielo. Tenemos que esperar, aún en los momentos difíciles, tanto como Abraham tenía que esperar por 25 años, nosotros tenemos que esperar hasta más tiempo que eso. Estamos aquí en el año 2020, todavía la iglesia tiene esperanza y la paciencia por la fe que tenemos. El número 4, la promesa hacia Abraham. La promesa se cumplió después de la muerte de Abraham. Ahorita podemos ver que Dios es un Dios quien siempre cumple su promesa. Dios es el quien paró de destruir a la nación de Israel al ver el lugar donde hizo ese juramento y cumplió a pie de la letra su juramento a Abraham. Ahorita tenemos el conocimiento de que su descendencia, Jesús, es la bendición a todas las naciones. Ahorita podemos ver, pero en la vida de Abraham, su vida natural, no le fuera posible ver toda la respuesta, todo ese cumplimiento de la promesa. Nosotros también tenemos una promesa del cielo que se cumpliera en el futuro. El mismo Hebreos capítulo 10 y verso 35 a 39. Déjame buscar, no quiere responder mi tablet. Muy bien. Entonces, el verso 35 en adelante dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaben por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Entonces, nosotros, tanto como Abraham, no estamos capaces de ver en la vida actual, real, natural, podemos decir. No real, porque la vida espiritual es real. Pero nosotros tenemos la capacidad de ver por la fe, porque la fe es lo que agrada a Dios. Y si no mantenemos la fe, entonces Dios va a castigarnos, va a echarnos afuera. Pero los quienes perseveran por la fe, tanto como Abraham, van a estar recibiendo el juramento, la promesa que es lo que Dios está ofreciéndonos a nosotros. La palabra de Dios es cierta. Ese es el punto clave que necesitamos tener en el corazón. Porque mientras estamos en un mundo quien está tratando siempre de quitarnos de la fe, de atacarnos, de disminuir, de bromear de nosotros, de hacernos asmerir de todo el mundo, entonces es posible que comenzamos a decir, mira, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, etc. No, la palabra de Dios es cierta, más cierta que cualquier otra cosa, segura, firme, inmutable y confiable. Nada en todo el mundo, ninguna arma que tenemos en todo el mundo, ni las bombas nucleares, atómicas, nada puede destruir la palabra ni la promesa de Dios, porque es sin final, siempre va a cumplir, va a ver. ¿Y qué puede ver ahorita en ese mismo monte? Cuando llega al monte y ve que Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo y dice, detén, juro por mí mismo, voy a bendecir a todas las naciones. Años después, llegó a edificar una cruz y allá se colgó el hijo propio de Dios. Y Jesús murió por nosotros.
Y esa cruz es un señal en todo el mundo por el juramento de Dios, diciendo, todos quien clama a mí, voy a responder. La promesa de Dios sigue de pie. ¿Por qué ese escritor de los Hebreos enfatiza la promesa y el juramento? Es para darnos a nosotros y sus lectores la capacidad de apreciar qué tenemos en Cristo Jesús. Está en el contexto de hablar de Jesús como sumo sacerdote. Que Él está allá en el cielo es una promesa. Que tenemos esa confianza que Jesús está allá, aun cuando no podemos ver, aun cuando estamos sufriendo una enfermedad, aun cuando estamos sufriendo de forma económica, aun cuando está sufriendo en la familia y tenemos tanta preocupación que es difícil de dormir. El escritor de los Hebreos está diciendo, tengan confianza en Dios. Él es en control, todavía tiene el control de todo y su palabra siempre está de pie. Nosotros tenemos no solamente la confianza de una promesa, sino de también un juramento. Dice el escritor aquí en nuestro texto que son dos cosas. No solamente hizo una cosa, una promesa, un día va a pasar. Pero también al ver ese momento en la cruz, se levantó otra vez Dios con mano en alto, con su juramento, diciendo, todos que claman al nombre de mi Hijo, todos quien confiesan su nombre, yo voy a salvar, yo voy a rescatar. La duda y el desánimo llega cuando nosotros tenemos los ojos en las condiciones del mundo, cuando pensamos demasiado en los problemas. Lo más que estudiamos un problema, lo más grande que es. Lo más que analizamos un momento difícil, lo peor parece que es. Pero cuando comenzamos a alejarnos del problema y comenzamos a enfocarnos en Dios y en su promesa, nosotros tenemos la fe creciente. Romanos capítulo 10 y verso 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nosotros, si en algún momento fallamos, si en algún momento no tenemos la fe, porque la condición del mundo, los problemas nos están atacando, ¿qué es la respuesta? Alejarnos del mundo. Jesús también tenía ese hábito cuando tenía problema tras problema. Para él ningún problema fue demasiado. Él estaba sanando a los enfermos, echando afuera todo el demonio. Estaba siempre presente y tenía siempre la respuesta. Pero un día tras día, noche tras noche, dice que Jesús se apartó de la multitud. Se apartó para pasar tiempo orando en la presencia de Dios. Esa es la respuesta que necesitamos por oír el mensaje de Jesús. Necesitamos profundizarnos en la palabra de Dios para que la fe siga creciendo. La promesa que Dios dio a Abraham cuando éste tenía solamente 75 años. Pero Abraham confiaba en esa palabra, guardaba la palabra. Muchas personas han guardado la palabra. El salmista David incluso dice que estaba guardando la palabra de Dios en su corazón. Tenemos también María en el momento en cuando los pastores llegaban con las noticias de que habían visto ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Que dice que esa María guardaba, tunaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cómo es? Esa es la respuesta de nosotros, porque luego María tenía que sufrir, luego María no estaba con su familia, tenía que huirse a otro país, un lugar con culturas diferentes. Fue un momento difícil, incluso ver hasta el final la muerte de su propio hijo, Jesús en la cruz, entregando como mamá a su discípulo Juan. Está allá diciendo que ya tome carga de esa mujer, mi mamá, cuídale. Mamá tenía que ver todas esas cosas. Imagínense el problema de corazón, el pesado sentimiento que tenía en esos momentos. Pero
todo estaba bien. ¿Por qué? Porque María tenía todas esas cosas guardadas. Todas esas cosas guardadas en su corazón. Nosotros también tenemos que guardar la palabra de Dios. Nada en las circunstancias de la vida de Abraham le podía animar a creer. Esa promesa fue solamente una decisión. Él decidió creerle a Dios. Los cananeos todavía vivían en la tierra que fue prometido a él. Y Abraham llegó a ser anciano sin tener hijos, pero seguía creyendo. Y no sé qué está pasando en la vida de cada uno de ustedes, quien me está viendo en este momento, ese estudio acerca de Hebreos 6, pero tenemos la confianza, porque Dios siempre cumpla. En Romanos 4 hemos leído solamente un parte de ese texto que voy a leer ahorita. Leímos el verso 19. Ahorita voy a leer 19 y verso 20. Y dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ese es donde cerramos la última vez. Pero ahorita seguimos leyendo. Dice el verso 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. En medio de los problemas, reafirmamos la fe. Decimos que Dios podemos confiar en tu palabra. El salmista también nos dice en Salmo 119 y verso 89 dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Dios siempre merece la confianza. Nuestra esperanza o confianza en Jesús, nuestro sumo sacerdote, es ancla del alma. Es lo que está diciendo nuestro texto. La palabra esperanza tiene diferentes significados, obviamente. A veces la esperanza significa una expectativa, una necesidad, un anhelo, un deseo, espero que pase, etc. Pero no es así. Aquí la palabra esperanza que tenemos en Dios es una confianza o fe en Dios. Hebreos, esos versos 18 a verso 20 de nuestro texto capítulo 6 significa que confiamos en Dios. Como los primeros lectores de Hebreos, los creyentes de hoy se ven como ante tormentas y problemas, dificultades de la vida, estaban bajo mucho ataque, etc. Necesitamos anclar nuestros pensamientos en Jesús, no en lo que está promoviendo el mundo. Necesitamos anclarnos en lo que Jesús está diciendo. Podemos confiar en Él. Job dice algo acerca de las personas que olvidan de Dios y comienzan a ver las cosas como fuera algo permanente. Las cosas que muevan la emoción y los sentimientos. Job dice en verso 8 y verso 14. Muy débiles son sus esperanzas. Han puesto su confianza en una telaraña. Entonces es como algo débil que solamente con una persona se puede quitar, limpiar y no está nada. Pero la promesa de Dios no es así. Ese es seguro y permanente. Es la cimentación de la vida. En Romanos 8 y verso 11 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Cuando habla de un ancla del alma, tenemos, y yo siempre vengo en la mente al libro de Hechos. En Hechos capítulo 27 y verso 13, Pablo ya está encarcelado. Pablo encarcelado tenía una respuesta de que tenía que confesar, testificar ante el César allá en Roma. Entonces estaba en una barca tras otra barca y comienzo a leer allá en verso 13 y dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron, ¿quién? Todos los marineros, que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron
junto a la costa de Creta. Entonces ellos tenían su ancla allá y estaban seguros en su lugar. Pero una vez levantadas los anclas, entonces tenía que mover. Y dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Clauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, armaron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran para encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos, es decir, todos menos Pablo. Porque leímos enseguida, ellos, los marineros, todos los que estaban presentes, no tenían nada, el ancla no podía agarrar, estaban en peligro. Entonces, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo. Ese siempre me hace reír. Cuando uno está en problemas después de tanto tiempo, dice, pues debería acudir a mi palabra. Pero de tal manera, dice, no haber zarpado de Creta. Así que habrían ahorrado ese perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Cómo puede Pablo mencionar o responder de esta forma? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento estaban todos en la misma condición. 15 días sin ver sol ni estrellas. Pero Pablo dice, todos podemos tener ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sobrevivir, solamente vamos a perder el barco. ¿Y cómo es posible que van a perder el barco y ninguna persona va a morir? Pero Dios le había dicho. Escucha lo que dice. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante del emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegaban contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla y sabemos la historia que luego se llegaron a esta misma isla. Es cuando un serpiente mordió a Pablo y todos estaban esperando. Pues es una historia larga, pero todos llegaban sano. ¿Cómo es posible? Porque el ancla de Pablo estaba tras la cortina, como dice aquí en nuestro texto, en Jesús, no en el mundo. Cuando los marineros cortaron las anclas, dejaron las anclas allá en el mar, se destrozó todo el barco, pero Dios todavía tenía el control. Ese fue un momento de mucha violencia, pero Dios todavía tenía el control. Entonces, otra vez en Hebreos, capítulo 10 y verso 35, dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Cuando nosotros pasamos momentos de prueba, cuando estamos en momentos difíciles y duros, mantenemos la fe. No desechar su fe.
Porque la esperanza, la esperanza en Dios, la fe, es lo que le agrada. Y Él todavía tiene su mano levantada, diciendo, juro por mí mismo, todos quienes claman a Jesús, todos quienes confían en mi Hijo, serán salvos. Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 1:19, dice, y mantengas la fe y buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Cuando nosotros no tenemos ancla firme en Cristo, la fe, tanto como la barca en la historia anterior, podemos terminar destrozados, destruidos. Tenemos que confiar en Dios, en Dios. Esta mañana estaba oyendo un poquito de música cristiana, un poquito de alabanza, adoración. Y me llegó la canción de Marcus Witt de hace tiempo. Se llama Dios de Pactos. Por asuntos de restricciones de YouTube, no creo que podemos conectar un audio de esa canción ahorita porque luego nos va a quitar porque no tenemos derechos. Ustedes pueden buscar la canción en YouTube y incluso la letra está. Pero déjenme leerles solamente la letra de esta canción. Marcus Witt, en medio de problemas, puede declarar algo de confianza porque tenemos en Dios un Dios de pactos. Y ese es el nombre de la canción. Dice, Dios de pactos, que guardes tus promesas, que cumples tu palabra, que guíes mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso. ¿En medio de problemas? ¿En medio de tormenta? Sí, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Estar con los ojos en Dios, porque es un Dios que hace promesas. Es un Dios que cumpla sus promesas. En la intimidad, el primer verso dice, en la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual a salir de ese santísimo lugar. Y vuelve a decir Dios de pactos, que guardes sus promesas, que cumples tu palabra, que guíes mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y vuelve a decir, tengo redención por la sangre que descanse en tu altar para mí. La gracia y perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual a salir de este santísimo lugar. Y luego regresa, Dios de pactos, que guardes tus promesas, que cumples tu palabra, que guíes mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y quiero animarles, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, que puede ser como Pablo, levantándose, es decir, confío en mi Dios, porque su ángel me había dicho, en medio de todos sus problemas, cuando todos están diciendo, no debemos tener confianza, podemos nosotros como creyentes, podemos en medio de los problemas más severos, las tormentas inmensas, declarar, pues yo tengo mis ojos en el Dios de pactos, el quien siempre cumple sus promesas, porque todavía Dios está allá con la mano levantada diciendo, juro por mí mismo, todos quienes confían en mi Hijo jamás será defraudado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos en todo momento. Queremos siempre responder a ti. Queremos en medio de los peores de momentos, los momentos difíciles, enfermedades y problemas, queremos confiar que tienes todo el control, porque tú, Señor,
eres el Dios de pactos. Tú, Señor, eres el Hijo, el sumo sacerdote, quien siempre vive para interceder por nosotros. Siempre cumples tus palabras. Gracias, Señor. Anímanos. Levanta la fe de esos quienes están escuchando ahorita. En tu nombre oramos. Amén y amén. Animo a ustedes otra vez pasar las preguntas, profundizarte en esa. Acúdense a Dios en medio del problema, porque Él puede levantar, puede elevar la fe de todos nosotros sin cambiar afuera. A veces las cosas afuera sí cambian también, pero poco a poquito. Pero la fe, Dios la puede levantar en un instante. Permítele hacerlo en tu vida. Bendiciones, nos vemos la semana que viene.